Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un problema en el que nos están preguntando por la presión que soporta un submarinista debida al agua cuando se sumerge 150 metros bajo el mar, sabiendo que la densidad de sus aguas de ese mar es de 1025 kilogramos partido metro cúbico. Bien, para resolver este problema yo tengo que recordar cuál es el principio fundamental de la hidrostática. El principio me dice que la presión que ejerce un fluido en un punto de su interior es igual a una presión inicial más el peso de la columna de fluido que tengamos por encima de ese punto donde queremos determinar la presión, que es la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad a la que estemos en el interior del fluido. Bien, imaginamos que nosotros tenemos este fluido, que en este problema va a ser el agua del mar. Y nosotros queremos determinar la presión en este punto. Bien, pues nosotros estamos en una profundidad h en el interior del fluido y tenemos como una especie de columna de fluido justo por encima de ese punto. Este principio lo que nos dice es que la presión ejercida en este punto por el fluido es igual a la presión de la columna del fluido que tengamos justo por encima de ese punto. Si recordamos, la presión es la fuerza partido la superficie. Bien, pero yo aquí la superficie la puedo expresar en función del volumen, porque el volumen de esta columna no es otra cosa que la superficie, esta superficie de aquí, por la altura de esa columna. Por tanto, yo puedo despejar la superficie en función del volumen y de la altura de esa columna. Y me queda, es igual a la fuerza partido el volumen partido la altura. O lo que es lo mismo, fuerza por altura partido volumen. Bien, entonces la presión, según este principio, me dice que es la debida a la masa de todo el fluido que tengamos por encima de ese punto. Por tanto, es la del peso de la masa que está en esa columna. Por tanto, m por g por la altura partido el volumen. Y yo veo que la masa del fluido partido por el volumen no es otra cosa más que la densidad del fluido. Y ahí obtendríamos nuestra formulita para el principio fundamental de la hidrostática, que es la densidad del fluido por la gravedad y por la altura de la columna de fluido que tengamos por encima de ese punto en el cual yo quiero determinar la presión que ejerce. Bien, vamos a ver ahora lo que significa esta P sub 0 o presión inicial. Esa presión inicial realmente corresponde a la presión que hay justamente en el punto anterior al líquido. En este caso se trataría de la presión atmosférica. Bien, nosotros en la mayoría de los problemas nos van a preguntar sobre la presión debida al fluido en el que nos encontremos sumergidos. Por tanto, normalmente la presión que nos van a pedir es esta de aquí. Y nosotros hemos visto que la presión que hemos utilizado es esta, que no es otra cosa que la presión debida a un fluido en concreto, que es el peso de la columna del fluido que tengamos por encima de ese punto. Bien, pues ya visto este inicio teórico, vamos a seguir con el problema. Vamos a borrar la pizarrita. Y seguimos. Bien, pues nosotros lo que tenemos es un submarinista sumergido en el mar a una profundidad h igual a 150 metros. Bien, y como nos piden determinar la presión que se ejerce sobre el submarinista debido al fluido, debido al agua, pues no tenemos más que sustituir en la expresión la densidad de ese fluido por la gravedad
Nosotros siempre vamos a utilizar este valor para la gravedad en la superficie de la Tierra por la profundidad, que en este caso son 150 metros. Bien, como vemos, todas las unidades que hemos utilizado están en el sistema internacional, que es lo correcto, ya que así sabremos que el resultado que obtengamos será en la unidad correspondiente al sistema internacional, que para la presión son los pascales. Bien, pues todas estas operaciones nos llevan a que la presión en ese punto es igual a 1.506.750 pascales. Como veis, es un número muy grande. Vamos a pasarlo a atmósferas para hacernos una idea. Bien,